es imposible poder comprar ahora mismo las entradas. Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Si me escuchan? Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Ya. A ver, vamos con la lista. Está Felipe Banda, Presente. Doménica Bolaños, Presente. Karen Cando, Presente. Dania Costales, Presente. Brian Cruz, Presente. Esteban Espín, Presente. Kenny Espín, Presente, Inge. Giancarlo Estrella, Presente, ingeniero. y Jocelyn Gómez, Presente, Inge. Marcelo Wilcatoma, Presente, Inge. y Francisco Imaicela, Presente. Michelle Jacome, Presente, Inge. Anderson Lara, Steve López, Presente, Inge. Juan Martín Narváez, Presente. Alex Ortega, Presente, Inge. Jorge Ortega, Y presente. Kevin Pazimiño. Nadie le conoce a Kevin. ¿O no sabe si le pasó algo? Sí, ¿Sí? pero no nos dijo nada. Pues ¿Por está en qué? nuestro grupo de trabajo, pero Porfa, si lo pueden contactar porque ya va 4 clases seguidas que no vienen, ¿no? O sea, en esencia ya tiene todas las faltas cumplidas, creo yo. Son 2 semanas de clase que pueden faltar, creo, ¿o no? yo la aviso. Porfa, Claro. porque si es que tiene algún problema o lo que sea, para que converse ahí con el director de la carrera o yo qué sé. Me avisan, porfa. Renato Povea, Presente. Ariel Román, Presente. Roosevelt Romero, Presente, Inge. Marcelo Saltos, Brian Solís, Presente, ingeniero. me salté Kevin Samaniego, Presente, Inge. Miguel Veloz, Presente, ingeniero. Ángeles Vera. Inge. ¿Sí? ¿Perdón? Marcelo Saltosita, Inge, porfa. Saltosita, presente. Ahí ya. Carlos Zurita. Presente. Listo. Se puso a mí. Sí. Y solo no le tengo presente a Kevin Pazimiño, que faltado, y a Ahorita me Anderson. escribió Andrés Pazimiño y me dijo que está con un problema del internet y que ya se conecta en unos minutitos. Ahí ya. Sí. Entonces, Anderson Lara, que es el otro que no está. Listo, entonces. Y vamos a seguir con la materia. No se olviden, el siguiente jueves tendrían el examen.
Entonces al final hacemos una mini tutoría para ver si alguien tiene dudas. Entonces, ¿se acuerdan? Estábamos viendo el método aritmético, ya vimos la ecuación. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Queremos determinar el número de habitantes. Empleando el método aritmético, tenemos resultados de los censos entre el 81 y el 2010. Si nos ponemos a analizar un poquito estos datos, en el 81 teníamos una población de 8.500 personas, más o menos. Para el 90 subió a 12.200 personas. ¿Qué significa esto? Que en este incremento hubo, en este paso del tiempo, hubo alrededor de unos 45% de pobladores extras en la ciudad. O sea, el incremento es bastante fuerte. Si vemos entre el 90 y el 2000, se subió a 15.100, que 15.000 respecto a 12.000 más o menos sube un 30%. Y de 2000 a 2010 pasó de 15.100 a 16.100 habitantes, que es un incremento de un 8%. Entonces, ¿qué me dicen de esta tendencia? Que efectivamente va creciendo y después se va estabilizando de poco en poco. Que ha crecido bastantísimo y se ha ido estabilizando, perfecto. Entonces, eso significa que probablemente, si consideramos o le damos mucha importancia a estos datos de acá iniciales, vamos a tener un crecimiento muy dramático, ¿no? Porque en esencia tenemos algo así, 81, 90, 2000 y 2010, un crecimiento fuerte, un crecimiento moderado y un crecimiento muy bajito. Entonces, si nosotros generaríamos la proyección de población en función del 81 al 90, vamos a tener un incremento muy fuerte, ¿sí? Mientras que si tomamos entre el 2000 y el 2010, el incremento va a ser mucho menor y eso ya vamos a verlo en el ejercicio, ¿sí? Pero hay que siempre analizar los datos. Ojo, estos son datos específicos para este ejercicio, pero nosotros debemos siempre hacer el análisis. Porque en otro caso, por ejemplo, podríamos tener crecimientos pequeños al principio y después grandes crecimientos. ¿Cuándo se podría dar ese tipo de situaciones? Por ejemplo, cuando una ciudad estuvo estable, no tuvo mayor desarrollo y de repente se empezó a generar inversión. En Quito pasó algo así. En Quito teníamos una tasa de crecimiento estable y de repente se empezó a producir un crecimiento muy fuerte por el hecho de que hubo mucho más dinero en la ciudad, se creció bastante en lo que es número de empleados públicos, entonces eso generó que la ciudad se vuelva atractiva para la gente. Inclusive se construyó el metro de Quito, se construyó el aeropuerto de Quito, entonces eran obras que contratan bastante personal, entonces eso llama la atención, la gente empieza a querer ir a las ciudades para trabajar. Entonces, en esencia, tenemos estos datos y queremos hacer una proyección de población. Ahora, entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Ayúdame, Miguel Veloz. Eh, deberíamos ¿Qué poner, dices? o sea, creo que deberíamos ya de alguna manera establecer la fórmula del método aritmético para ir viendo lo que tenemos y lo que no Ajá. tenemos. Aquí está la ecuación, perfecto. Leamos nuevamente qué nos dice el método aritmético. Es bastante utilizado, perfecto. El aumento de población es constante, es lineal, perfecto. Solo es válido para cortos espacios de tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos la ecuación. Población en el 2030 va a ser igual a ¿qué? A la población del año del censo inicial, o sea, del último censo, pongámosle mejor, más un coeficiente R por la diferencia entre el año que es el que estamos buscando, que sería 2030, menos el año del último censo. Y este coeficiente R va a ser igual a la población del último censo menos la población del censo inicial
sobre el periodo del último censo menos el periodo del censo inicial. Pues, ¿qué datos pondríamos aquí, Miguel? En el periodo del último censo pondríamos del 2000 al 2010. En el periodo del último censo, este de acá sería 2010. La lógica nos dice utilicemos los datos más cercanos, ¿no es cierto? Entonces sí, 2010 sería el último censo. La población del último censo, entonces, ¿cuál sería? En los 16.137. Exacto. Y el factor R tenemos que sacarlo. Para sacar el factor R, ¿qué debemos poner? Los 10.137 menos los 8.458. 37 menos 8.458 que corresponderían a las poblaciones de entre el último censo y el primer censo que tenemos. Y los periodos serían 2010 y 1981. y 1981. Listo. De las consideraciones que dijimos, bueno, obtengamos la respuesta primero. ¿Cuánto nos daría este R? $264,79. 264,79. Entonces la población del 2030 va a ser igual a 16.137 más 264,79 por la diferencia entre 2030 y 2010, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos da esa población? 21.432. 21.432 habitantes. Ahora, ¿qué nos decía dentro de las características o de los requisitos de este método? ¿Qué me dice? Sobre el tiempo, que era en corto tiempo. Normalmente buscamos que sea un análisis en corto tiempo por el hecho de que nosotros tenemos los periodos, más bien dicho, la proyección lineal. Entonces, una proyección lineal en mucho tiempo puede generar variaciones bastante importantes. Entonces, ¿qué me dicen acerca de los tiempos que me indicó Miguel? Quizás está muy largo los tiempos. Tal vez Deberíamos podrían hacerle ser muy largos, entonces deberíamos ver qué pasa con un periodo más corto, ¿no? ¿Cuál periodo elegiríamos? quizás uno de 5 años. Pero no tenemos los No, datos de de 5 Ah, diez, no, no. años. de 10 años. El de 10 años, el último de 10 años podría ser una opción. Entonces, en ese caso, la población cambiaría a 15.115 Mm, y la diferencia sería con el año 2000. ¿Cuánto nos daría en ese caso el coeficiente R? 102,2. 102,2. Vemos que hay una diferencia importante, obviamente por lo que les decía que se aplana bastante la proyección. Entonces, aquí tendríamos 102,2. ¿Cuánto nos daría el resultado? Mil doscientos tres. 1.203, no creo. 19.203. 203 habitantes. Sí, está bien.
¿Alguien le comprueba, por si acaso? Tal vez 18.181. Podría ser alguien que... Sí, yo también tengo 18.181. Ya, entonces, sí, probablemente vaya por ahí. 18.181. Perfecto. Entonces vemos que hay una variación importante, ¿no? Entre 21.400 y 18.100 hay más o menos un 15% de diferencia. Entonces hay que tener en cuenta que es bastante. Entonces, ¿podríamos hacer el análisis con otro periodo de tiempo también? Sí, pero realmente habría que verificar la razón, ¿no es cierto? Entonces yo les diría, entre 2000 y 2010, la lógica nos dice que sea el periodo que analicemos. ¿Por qué? Porque estamos proyectando y normalmente buscamos tener la tendencia más exacta. Nuestra tendencia final asumimos que es la más exacta, especialmente porque vemos que aquí hay una diferencia bastante fuerte y esto nos genera como resultado que haya este dato de 21.000, ¿no es cierto? Entonces vamos a seguir viendo los siguientes métodos y al final generamos una comparación de resultados. El método geométrico es el segundo método, el cual considera que a iguales periodos de tiempo nosotros vamos a tener el mismo porcentaje de incremento de población. Sabemos que eso no pasa en la realidad, pero para proyecciones nos puede dar un resultado aceptable. Generamos el cálculo por medio de la fórmula de interés compuesto, ¿no es cierto? En función de la tasa de interés que vendría a ser la tasa de crecimiento. Se requiere normalmente para el análisis por lo menos 3 datos de censos con tiempos relativamente cortos. Tiempos cortos estaríamos hablando de 10 años más o menos. Es útil en poblaciones que muestren una gran actividad económica, o sea, que tengan buen desarrollo y que tenga la posibilidad de generar expansión. Entonces, ¿por qué esta acotación? Porque el método geométrico involucra un crecimiento importante. Entonces ya vamos a ver en los resultados que el crecimiento es bastante mayor al método aritmético. Y por eso nos dice que deberían estar las áreas o deberían poder generarse dotación de servicios públicos a las áreas donde se generaría el crecimiento. Entonces, si no hay una buena posibilidad de dotar de servicios de infraestructura, realmente es difícil que se cumpla la proyección de este método. ¿Cómo viene la ecuación? Población futura es igual a la población del último censo, algo similar a lo anterior, por 1 más la tasa de crecimiento elevado al periodo que queremos generar nuestro análisis menos el periodo del último censo, o el año del análisis menos el año del último censo. Esta tasa de crecimiento viene dada por la población del último censo sobre la población del censo inicial elevado a 1 menos el periodo del último censo menos el periodo del censo inicial. Y todo esto menos 1. Entonces, en esencia, una ecuación típica de lo que es crecimiento o más bien dicho, interés. Así que vamos a hacer el mismo ejercicio utilizando esta ecuación para el método geométrico. Para esta me puede ayudar, a ver, Doménica Bolaños. ¿Qué debería hacer? Igual, analizar qué datos necesitamos para implementar en la fórmula del método geométrico. Ya, ¿cómo era la ecuación? Población final, ¿no es cierto? Es igual a población del último censo por 1 más la tasa R elevado al periodo final menos periodo del último censo, y R va a ser igual a la población del último censo por sobre la población del censo inicial
elevado a la 1 sobre el periodo del último censo menos el periodo del censo inicial. Todo menos 1. Entonces, ¿qué datos utilizaríamos? Sería para sacar el R, Ujú. sería 16.137. Como el periodo del último censo. Sí. Ya. Y el inicial sería de 1981 mismo. ¿Qué crees tú? Ahí sí, ¿cuál sería tu criterio? Que sí, porque es del ejemplo anterior. Sería 8.458. Veamos qué nos da. 8.458 elevado a 1 sobre qué. 1 sobre 2010 menos 1981. Exacto. Entonces, ¿cuánto nos da la tasa R? A mí me dio 0,023. 0.023. ¿Qué me dice alguien? ¿Lo corrobora? Sí, Ese es el Ya. Pues la población final va a ser igual a la población del último censo, que sería ¿cuál? 16.130. 16.137. 16.137. Por 1 más la tasa de 0.023 elevado al periodo final. ¿Cuál sería el periodo final? ¿Cuál sería el periodo final? 2010. 2000. Periodo final, ¿cuál es el que buscamos? 2030. 2030, ¿no es cierto? Entonces el periodo final para el análisis es 2030, menos el periodo del último censo, sería, si estamos usando esta población, corresponde a 2010. ¿Y esto nos es una población de cuánto? $25.429. 25.429. ¿Qué piensan de ese dato? Muy elevado. Igual está elevado porque tiene que ser en un periodo corto de tiempo. Exacto, está súper elevado porque estamos considerando esta población y esta población. Entonces es bastante elevado. Hagamos ahora el análisis. ¿Qué pasa si utilizamos la población con el 2000? Entonces, esto de aquí sería 15.115 y aquí tendríamos el año 2000. ¿Cuánto nos da el valor de R? 0,006564. 0.006564. Perfecto, entonces utilizo aquí 0.006564. ¿No es cierto? Y aquí tenemos 2010. Perfecto, ¿cuánto me da? 18.392,97. Pero redondeando sería 18.393. 18.393. Perfecto, ¿no es cierto? No me van a dar un décimo de habitante, sino siempre redondeado al superior. Entonces, ¿qué me dicen ahora de estos datos obtenidos aquí? Siguen altos. ¿Cuál es alto? El de 18. ¿Te parece alto el de 18? ¿Cuánto nos daba el anterior?
25. El anterior en el método aritmético nos daba El anterior cuando le 18, ¿no es esto? 18, 18 algo igual. similar, ¿no? Pero este de acá es el que se disparó, ¿no es cierto? ¿Por qué se disparó? Porque obviamente estoy tomando los datos extremos en donde la población casi que se duplica, ¿no es cierto? Y si casi que se duplica, obviamente me va a disparar la proyección de población final. Entonces tengamos estos dos datos. Ahora vamos al siguiente método, que es el método logarítmico. El método logarítmico nos daba de un crecimiento exponencial, que es un crecimiento alto también. Nos dice que para la utilización hay que generar este coeficiente K sub G. Y este K sub G tiene que ser el promedio de por lo menos dos valores. ¿Sí? Dice por lo menos, o sea, nos da pie a que puedan ser más de dos valores. Entonces, K sub G viene dada por esta ecuación, logaritmo natural de la población en donde nos dice censo posterior. O sea, nosotros vamos a tomar K sub G entre dos censos, censo posterior y censo anterior. Entonces, logaritmo de la población en el censo posterior menos logaritmo de la población en el censo anterior. Sobre el año del censo posterior menos el año del censo anterior. Y después nos dice también que se consideran pequeños intervalos. Entonces, nuevamente, no tomemos de intervalos demasiado largos, ¿sí? Y con esto tenemos la ventaja de que podemos comprobar la tendencia del ritmo de crecimiento. Ahora, ¿cuál es la ecuación de población final? Normalmente esta es la que vamos a utilizar. Población del censo, que sería del último censo, ¿no es cierto? Del último censo, por el coeficiente o el factor de Euler elevado a kg medio, que es el coeficiente que tenemos que determinar, por la diferencia entre el año de la proyección que queremos hacer menos el año del censo, del último censo que nosotros estaríamos considerando. ¿Sí? Entonces ten en cuenta que aquí nos da chance de utilizar un censo diferente al último, pero normalmente lo más coherente es utilizar el último censo. Entonces, ahora, ¿qué tenemos aquí? El mismo caso para el método logarítmico, nosotros deberíamos determinar K sub G. Vamos a determinar K sub G sub 1, ¿no es cierto? ¿Cuál era la ecuación? Pues logaritmo natural de la población del censo posterior. ¿Cuál sería la primera? Ayúdame a ver. Kenny Spin. Sería la del año 2000, 15.115. La posterior, bueno, 15.115. 15.115, ¿ya? Menos el logaritmo natural del censo anterior, ¿cuál sería? Para este caso. 12.266. Ya. Sobre el periodo del censo posterior, que sería 2000. 2000 menos el del censo anterior. 1990. Perfecto. ¿Cuánto nos da ese K sub G? Eh, 0,02, 0,021. 0.021. Sí, nada más ahí en otros decimales. Sí, o sea, es 0,0208856. 2088. Ya.
Tenemos que sacar un KG2, nos pide por lo menos 2. ¿Cuál sería este? Tú mismo, Kenny. ¿Logaritmo natural de cuánto? De otro sería el del 2010. Puede ser, sí. Sería la Ya, población. ya 1600, no, 16.000. Ajá. 16.137 Menos. menos del anterior 15.115. Ajá. Y Sí, 2010 menos 2000. perfecto. ¿Nos da cuánto ese? Sale negativo. Menos 0,201. 0.0 o 0. No, solo así, 0,201. Algo debe estar mal ahí, ¿o no? Yo tengo 0,006542. ¿Pueden revisar alguien? Sí, a mí también me sale lo mismo. Ya, perfecto. Y aquí podríamos tener en cuenta el KG3, que sería con los datos anteriores, que sería el logaritmo natural de 12.266 menos logaritmo natural de 8.454, teniendo en cuenta los años 1990 menos 1981. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto? Cero coma. 0,41. ¿Cuánto? 0,041. 0.41, ¿seguro? ¿Alguien me verifica? Sí, sí, está bien. Sí, pero sí. Ya. Entonces vamos a sacar dos promedios. Uno con KG1 más KG2 sobre 2. Y el otro como KG1 más KG2 más KG3 sobre 3, teniendo en cuenta que KG3 es el del último periodo, que es el que podría generarnos injerencia porque tenía una variación bastante alta. Entonces, ¿cuánto me dan los promedios, por favor? 0.01371. 0.01371. ¿Y el otro? 0.0228. 228. Perfecto. Entonces, con estos KG nosotros podemos sacar la población futura. Así que ya los tienen, ¿no es cierto? Puedo borrar. Entonces, la población del 2030 va a ser igual a la población inicial, ¿no es cierto? 16.137 del censo del 2010 por el coeficiente de Euler elevado a K sub G promedio. Entonces, para el caso 1, ¿cuál sería K sub G promedio? 0.013, algo así era. 1371. 1371.
por la diferencia entre el periodo que queremos determinar, 2030, menos el periodo del último censo, 2010. ¿Cuánto me da la población del 2030? De 21.227. 21.227 habitantes. Perfecto. Y si usamos el segundo promedio, que sería el de 0.0228, ¿era? Algo así. Sí, ¿Cuánto nos da en el otro caso? 25.460. 25.460 habitantes. Listo. ¿Cuánto teníamos con el método aritmético? La una era 18.140, creo, algo así. 181. 181, ¿sí? Y la otra era 21.000 algo. 432. 432 habitantes. Para el geométrico tenía 18.000. ¿Cuánto? 8.400 creo que era. El otro era 25.000 algo. ¿Cuánto era? era 25.429. 429 y la otra 18.000. 18.353. 353. Entonces, todos esos datos tenemos. Tengan en cuenta que los valores altos se deben al momento en que utilizamos también el año 1981. Entonces, tal vez alguien me decía, utilizamos este valor de aquí que es el más alto, pero realmente tengan en cuenta que sí es demasiado alto tal vez y eso conlleve a gastos importantes en lo que es el desarrollo del proyecto. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? El más bajo. O sea, en este caso entre los dos, 21. Entonces habría que analizarlo, ¿no? Tal vez sí sea demasiado alto 25.000. ¿Cuánto es el porcentaje entre 18.181 y 25.460? Más o menos el 60, 70%. O sea, con el de 21.432 sale aproximadamente un 84.18% de diferencia. Pero y en esta que es el más crítico porque es el más bajo, ahí sale como un 70%, creo yo. 71. Sí. 71% de este. Entonces, imagínense, si utilizamos este versus este, nos puede encarar el proyecto dramáticamente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que realmente sí puede ser bastante crítico. Entonces yo les diría, este de 25.000 negado porque utiliza datos demasiado altos y este también de acá negado. Entonces la decisión sería entre los de 21.000 y los de 18.000. Teniendo en cuenta, probablemente este de 21.000 de acá, como se utilizó los datos del 81, que son muy antiguos, podríamos decir, yo le cortaría.
Entonces, entre estos tres datos, nosotros normalmente lo que hacemos es o seleccionar uno que nos parezca el más coherente o eliminamos el que esté más diferente y sacamos un promedio entre los otros. Entonces, podríamos eliminar el que esté más diferente, que sería este, y sacar un promedio. ¿Cuál sería el promedio? Entre 18.181 y 18.353. 18.200. 67. 67. Entonces, esta sería la población que nosotros utilizamos como población futura. ¿Está claro? ¿Qué me dice? Sí. Sí. Entonces, como vemos, es bastante simple. No se vuelve un problema. Entonces, siempre hay que hacer este análisis final. Acá les voy a indicar qué es lo que se recomienda. Entonces, el análisis comparativo siempre requiere estos tres métodos, les diría yo, porque son los métodos más comunes. Ninguna población se ajusta a los resultados de estos métodos. Lo que hay que hacer es una comparación y descartamos el que no corresponda al ritmo de crecimiento. ¿Sí? Entonces, el de 21.000, por eso lo descartamos nosotros. Y le utilizamos como población definitiva el promedio de los otros dos. ¿Sí? Tal cual como hicimos el promedio del método aritmético y geométrico. Siempre se recomienda interpolar datos para conocer poblaciones futuras y tener una mejor precisión. O sea, se puede generar cuadros en el cual nosotros empecemos a hacer una proyección, ¿no? Entonces, normalmente tenemos el año 2000, después el 2010, el 2020, ¿sí? Y empezamos a hacer la proyección. ¿Cuánto nos da el 2030? ¿Cuánto nos da el 2040? ¿Cuánto nos da el 2050? Entonces vamos generando interpolaciones de datos. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Nadie? Pues como vemos es bastante simple generar la proyección de población. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a los criterios, ¿no? Por ejemplo, el análisis social y el análisis económico es importantísimo. Ustedes deben ser capaces de decir, bueno, la tendencia de esta población es a crecer porque está habiendo mucha inversión, se está generando industria, hay proyectos importantes, entonces consideremos como una tendencia al crecimiento. O por otro lado, en poblaciones pequeñas puede darse el caso de que, bueno, es una población pequeña, la gente está saliendo, se está yendo a las grandes ciudades, la gente está dejando de venir a vivir acá, la gente busca nuevas oportunidades, no hay empresas, no hay industria, no hay fábricas, entonces eso genera que la población decrezca. Entonces todo eso debe ir dentro de su análisis. Si ustedes ven el caso anterior, parecería que es de esa situación. Teníamos un alto crecimiento poblacional y de repente se fue al piso. Entonces, probablemente, después de un tiempo, se seguirá estancando la población. ¿Sí? Tal cual como pasa en algunos pueblos europeos, en donde los pueblos empiezan a quedar sin incremento de población y buscan una forma de que la gente vuelva, porque corren el riesgo de convertirse en poblaciones abandonadas. Entonces, ¿sí estamos claros con eso? ¿Todos? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, entonces, ahora el siguiente paso dentro de lo que es la determinación de los caudales es la dotación. ¿Qué es la dotación? Es la cantidad de agua o la producción de agua que necesitamos generar para satisfacer necesidades de la población y cualquier otro requerimiento que se presente. Se fija en base a los estudios de las condiciones particulares de cada población. Entonces hay que hacer un análisis del comportamiento de cada población. ¿Qué condiciones influyen?
condiciones climáticas. ¿Por qué climáticas? Porque, por ejemplo, cuando hace mucho calor, la tendencia es a que la gente utilice más agua. ¿Sí? En la costa, ustedes ven, en muchos casos la gente se baña en la mañana y en la noche, por el hecho de que el calor genera que suden bastante, que se vuelva, que se genere la necesidad de ducharse. Lo mismo de lavarse la cara, de mojarse la cara, etcétera, etcétera. Mientras que en el páramo el frío no permite que, o no genera la necesidad de que la gente se bañe a cada rato, ni que se esté en contacto con el agua, porque obviamente es fría. Entonces, hay una importante diferencia entre la dotación de agua en zonas calientes y frías. Hay que ver las dotaciones fijadas para los distintos sectores de la ciudad, teniendo en cuenta los servicios públicos. Es importante saber qué tanta opción de usar servicios públicos se generan, ¿no es cierto? Baños públicos, piscinas públicas, parques públicos, etcétera. La necesidad de agua para la industria. La industria es un gran consumidor de agua, entonces hay que tener en cuenta que la industria, por ejemplo, si viene una industria tipo la tesalia va a ser un consumidor importante de agua, llegando a casos críticos en donde se le obliga a que ellos tengan su propia planta de tratamiento para utilizar agua de una fuente, más no agua del servicio público. Eso pasa un montón. Por otro lado, los volúmenes de protección contra incendios, dependiendo del tamaño de población, se requiere o no se requiere usar volúmenes contra incendios. Entonces, en el volumen contra incendios se considera el tiempo de apertura de un hidrante. Normalmente son 2 horas, entonces es un consumo fuerte. La dotación para lavado de mercados, camales, plazas, calles, piletas. En muchas ciudades se genera la limpieza de calles de forma continua mediante agua a presión. Por ejemplo, en muchas ciudades de Europa se utiliza agua de mar, quitada un poco la sal, no totalmente tratada, pero quitada un poco la sal para generar limpieza de calles. Las piletas también, en Quito, por ejemplo, hay un plan de limpieza de piletas que se ejecuta todos los años, es un contrato en donde se genera una limpieza de piletas eh, de manera importante, entonces se van a todas las piletas y se genera una limpieza con agua a presión, entonces se consume bastante agua. Lo mismo en los sumideros. En Quito hay 4 contratos de limpieza de sumideros al año, entonces eso se les limpia con agua a presión, entonces se consume bastante agua. Los camales son grandes consumidores de agua, obviamente, porque hay que generar una limpieza continua. La dotación para riego de jardines es importante. Hay ciudades que tienen varias canchas de golf, por ejemplo. Los campos de golf, han dicho, son consumidores altísimos de agua. En muchas ciudades se les prohibió usar agua del servicio público y ellos tienen que generar un sistema de reutilización de agua lluvia, donde se les obliga a que tengan una cisterna y mediante esa cisterna se distribuye el agua para riego, porque en los análisis de consumo era altísimo. Entonces, como ustedes deben haber visto, los campos de golf siempre están bien cuidados, entonces necesitan bastante agua. Entonces, en muchas ciudades se les prohibió utilizar agua del servicio público. Y lo mismo la limpieza de alcantarillado, como les decía, limpieza de sumideros y también lo que es, en algunos casos se genera agua a presión en lo que es el conducto del sumidero para generar limpieza cuando ha habido estancamientos. Entonces hay varias situaciones importantes. Todo esto tiene que ser considerado dentro de la dotación. Entonces el análisis tiene que ser un poco detallado si queremos tener un buen resultado. Entonces nos dice que el complemento necesario para establecer el caudal de diseño de un sistema de agua potable es la determinación del consumo total de agua o dotación bruta. ¿Sí? Entonces ahí entra la dotación. ¿Cuánta agua se va a consumir? Que depende obviamente de la población que nosotros hayamos determinado. La dotación se considera el volumen de agua utilizado por una persona en un día y se expresa en unidades de litros por habitante por día, como vemos aquí. Entonces, caudal se va a expresar en litros por segundo, dotación en litros por habitante por día. ¿Sí? Vale la pena que se graben estas unidades. El consumo total de un municipio se puede dividir en el consumo neto,
dotación neta, que es la dotación que que la gente usa para para el desarrollo de sus actividades, incluido las actividades comerciales, actividades industriales y actividades institucionales, más las pérdidas que se generan en el sistema de agua potable. Las pérdidas vienen dadas por el famoso índice de agua no contabilizada. Este índice de agua no contabilizada considera pérdidas comerciales, o sea, las pérdidas que se generan entre la cantidad de agua que produce la planta de tratamiento y lo que se factura, ¿sí? Lo que miden los medidores. Y por otro lado, las pérdidas físicas, que son las pérdidas que se generan debido a fugas, debido a robo de agua. Hay gente que se conecta a las redes de agua sin pagar, que no tiene medidor, ¿sí? Hay rebose en los tanques en muchos casos, hay problemas de fugas en los tanques, fugas en las tuberías, entonces todo eso va dentro de las pérdidas. Y nosotros debemos hacer un buen análisis para poder generar la determinación tanto de las pérdidas como de las dotaciones de agua de la población. Entonces, ¿qué nos dice la norma ecuatoriana de la construcción? Ustedes tienen que hacer un buen análisis de dotación de agua para diseñar el sistema de agua potable. Pero, si es que no hay datos suficientes, pueden usar las dotaciones de la tabla. Entonces, ese pero genera un facilismo, ¿no? A veces conlleva demasiado tiempo, demasiado costo, demasiados problemas, lo que es el análisis de dotaciones. Entonces, nos vamos por la facilidad de la tabla. Nos dice hasta 5,000 habitantes, dependiendo del clima, tendremos estas dotaciones. De 5,000 a 50,000, dependiendo del clima, tenemos estas dotaciones. Y más de 50,000, dependiendo del clima, estas dotaciones. ¿Dónde iría Quito? Una población de más de 50,000 habitantes, ¿sí? Clima templado. Dotación recomendada 220 litros por habitante por día. Por otro lado, ¿qué nos dice las tesis que hemos hecho aquí en la facultad? Normalmente en las parroquias cercanas a Quito, como Nayón, Puembo, Pifo, la dotación ha estado entre 240 y 260 litros por habitante día. Entonces vemos que hay una diferencia. Entonces por eso les digo, es recomendable hacer un estudio de dotación. ¿Qué situación creen que pueda generar esta diferencia? Posiblemente lo que es el cambio de entre ciudades mismo. No hay, o sea, la misma cultura y todo eso en cuanto al manejo del agua, quizás. Exacto, por ahí que normalmente, bueno, tengan en cuenta que estos datos de la tabla vienen dados de 1992. No sé, realmente nadie me ha dado una explicación clara de dónde sacaron estos valores, o si se los sacaron de la manga o hicieron un estudio, pero vemos que el consumo de agua, al menos en los estudios que hemos hecho aquí en la facultad, es mayor a lo que nos dice la tabla. Entonces eso nos genera una preocupación. ¿Por qué? Porque si ustedes diseñan usando la tabla y el consumo real es el de acá, hay una diferencia importante, ¿no? La diferencia es más o menos de un 10 a 20%. Entonces, si hay una diferencia del 10 al 20%, yo diseño con los datos de la tabla, corro el riesgo de que si el periodo de diseño es de 25 años y yo subdimensioné la dotación, capaz que a los 20 años ya colapsa mi sistema. Pero yo hice todo bajo la normativa, ¿no? Yo me fui por los datos de la normativa. Pero ahí es donde tiene que entrar nuestro criterio y de hacer un buen análisis de la dotación. Yo sé que a veces va a ser complicado, pero hay que tratar de generar estos análisis porque sí pueden resultar en fallas importantes. Claro, muchos ingenieros dicen, no, yo realmente cojo la tabla por facilidad y listo, porque estamos cumpliendo lo que dice la norma. Igual, si después de 20 años hay que hacer una ampliación, pues tocará hacerla. Pero vamos ahí que nosotros tenemos que ser conscientes, ¿no? Realmente que el cliente que vendría a ser el municipio normalmente o la empresa de agua tenga claro cuál es el panorama.
Por otro lado, nos dice que nosotros para la definición de la dotación tenemos que hacer una investigación acerca de hábitos de consumo. ¿Qué pasa con la gente, no? Capaz que una población consume más porque tiene, ¿cómo es? Cosechas en su parcela, ¿no es cierto? Genera siembra. Y eso pasa un montón en Quito. Si ustedes se van al sur de Quito, hay un montón de sitios donde hay cosechas. Si ustedes se van a Cumbayá, también hay un montón de sitios donde hay cosechas. Se van al lado de Tanda, las urbanizaciones que son caras, y todavía hay terrenos de gente que tiene cosechas ahí mismo. Entonces, eso genera variaciones en lo que es consumo de agua. Entonces, todos esos datos tienen que estar analizados. Hay que analizar el costo de los servicios porque si el costo es muy alto, eso también genera una limitación en el uso del agua. ¿Y qué tanta disponibilidad hay de agua en las fuentes? Y nos dice que cuando las poblaciones son menores a 5.000 habitantes, se puede o se debe tomar la dotación mínima fijada. Entonces, en esencia, nos quedamos con la dotación mínima para poblaciones pequeñas. Ahora, la dotación neta, como les decía, es el componente principal. Que bueno, ya me he pasado de las 10. Mejor tomémonos unos 5 minutos ahorita y de ahí seguimos.
Listo, entonces continuamos. ¿Me siguen? Sí. Listo, entonces, la dotación neta es la cantidad de agua que efectivamente va a utilizar cada habitante en todas las actividades que se realizan en la comunidad. Entonces hay dotación doméstica y también hay dotación no doméstica. Entonces, la dotación doméstica es la que corresponde al uso residencial, el uso de la clase media y el uso popular. Hay que tener en cuenta que en muchos casos el uso popular incluye la distribución de agua con tanqueros. Entonces, obviamente, cuando se distribuye el agua con tanqueros, la dotación es mucho menor, ¿sí? Se vuelve más caro y eso genera que se encarezca mucho el servicio. Entonces, la gente deja de consumir tanta agua. Y por otro lado, lo no doméstico corresponde a lo comercial, todos los negocios, ¿no es cierto? Hoteles, lavadoras de carro, comedores, etcétera, etcétera, todos consumen agua, entonces hay que considerarla dentro de la dotación. Industrial, que sirve para generar servicios o para producir. Entonces ahí hay que definir qué tipo de uso se le da en cuanto a la industria. Y en muchos casos, como les mencionaba, la industria tiene la obligación de generar tratamiento de agua porque son consumidores demasiado importantes de agua. Y por otro lado, los servicios públicos, las instituciones también consumen agua, entonces debe estar considerado. Y Entonces, si hay una ajá, consulta, ¿sí? ¿puede regresarle a la anterior diapositiva? En relación a eso de la dotación neta que se habla de cuánto le toca a cada, exacto, Ujú. eso de ahí de cada consumo. Por ejemplo, en otros países lo que tenía la oportunidad de estar revisando es que muchas veces como en esos países no existe tanta cantidad de agua como aquí, por ejemplo, está normado cuánto debe utilizar cada hogar en base al número de personas que viven ahí, todo eso. Y de no cumplirse eso, me imagino que les cobran multa o se les hace algún reclamo, porque como tal, o sea, se cuida el agua, porque no hay para todo el mundo. Aquí no se puede aplicar eso o algo para sancionar el mal uso del agua como tal. O sea, sí, normalmente eso es la tendencia mundial. Se generan rangos de tarifas. Y aquí se trató de hacer eso, la verdad. Inclusive está funcionando, más bien dicho, está aplicándose, pero no genera un funcionamiento muy adecuado. ¿Qué pasó? Aquí si ustedes se van y consideran, por ejemplo, el consumo de agua en un departamento, normalmente salen consumos de 10, 15, hasta $20 mensuales. Pero si ustedes van a una vivienda, la misma vivienda que podrá consumir 3 veces de agua que el departamento, supongamos, paga $100 de agua. Entonces, hay ese esquema tarifario. Cuando el consumo es bajito, la tarifa es mucho menor a la que se genera cuando el consumo es alto. Entonces, sí crece de manera exponencial. Me parece que hay límites, ¿no? Creo que es hasta, no sé si es hasta 20 metros cúbicos o algo por el estilo, es una tarifa, de 20 hasta otro rango es otra tarifa y más del último rango es una tarifa más alta. Entonces eso genera que se encarezca el consumo y la idea es que la gente trate de ser más consciente, podríamos decir, con lo que es el uso del recurso. Hay ese dato aquí, inclusive hay el dato por sectorización, que es interesante. En sectores populares también existen tarifas más bajas que en sectores de clase media alta o alta. Entonces esa sectorización sí se da y habría que ver realmente, no he visto ningún análisis acerca de qué tan efectivo ha sido este método para reducir tarifas. Obviamente va adentro también la concientización de la gente, ¿no? En otros países, como dice Giancarlo, la gente está mucho más consciente acerca del consumo de agua, ¿sí? Debido también a la carencia del agua. Entonces hay países donde ya la gente ve raro bañarse todos los días, por ejemplo. Entonces eso genera un cambio cultural en muchos casos y realmente habría que ver, la verdad, hay esa generación aquí de tarifas, pero no sé si ha generado un buen resultado.
yo creo que también debería ir de la mano con una campaña de socialización, ¿no? En la que se explique que el consumo del agua es peligroso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos bastante agua, pero no la tratamos. Entonces eso genera que tengamos la posibilidad de que en cierto tiempo nosotros nos quedemos ya o empecemos a tener problemas de agua. No creo que nos quedemos sin agua, pero tal vez podría colapsar el sistema de tratamiento, por ejemplo. Entonces no tengamos la capacidad económica para generar muchas plantas de tratamiento. Entonces podría ir de la mano con eso. Pero sí, se da aquí lo que es el análisis de tarifas. Entonces, ¿qué hay que considerar en la dotación neta? La dotación neta de los que están conectados a la red. Normalmente para clima templado y frío 90 a 100 litros por habitante por día. Clima cálido de 100 a 150 litros por habitante por día. La dotación de los que no están conectados a la red, que algunos se conectan con un grifo público hasta 500 metros, normalmente 7 a 12 litros por habitante por día. Esto pasa bastante cuando la gente utiliza agua del grifo público. No puede utilizar demasiada agua y eso se vuelve un problema. Cuando hay dotación mediante tanqueros, algo se incrementa, pero no más de 25 litros por habitante por día. Entonces, estos son puntos críticos, ¿no? Dentro de la ciudad. De ahí hay la dotación comercial, industrial e institucional, 80 litros por habitante por día para personas. Cuando son procesos industriales, se puede asumir 28 litros por habitante por día. Esto requiere un análisis, ¿no es cierto? Son solo recomendaciones. Y después puede haber consumos especiales, ¿no es cierto? Por ejemplo, algún parque que sea público podría ser, en ciudades donde hay parques públicos con piscinas, por ejemplo. Ahí hay que hacer un análisis, normalmente va del 0 al 30% del consumo doméstico. Entonces, en esencia, la dotación neta debe incluir un análisis del caudal de consumo doméstico, más el caudal de consumo comercial, más el caudal de consumo institucional, más el industrial y más cualquier consumo especial que se genere. Sobre la población servida, ¿sí? El total de la población que tiene acceso al servicio, porque también hay población sin acceso al servicio. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, en cambio, tenemos la dotación bruta, que depende también de las pérdidas. Entonces, las pérdidas son consumos de agua no contabilizados que se miden con el índice de agua no contabilizada. Y ese se calcula en función de los valores producidos y valores facturados. Entonces, tenemos pérdidas comerciales, como les decía, que son las que no se han facturado. ¿A qué se deben las comerciales? A conexiones ilegales, gente que no paga el consumo de agua, a fallas en los medidores. La recomendación es que los medidores se cambien cada 5 años. Esa es la vida útil de un medidor. Ahora, yo les preguntaba en el otro curso y ahorita realmente a nadie le habían cambiado el medidor en sus casas, ¿no? La mayoría de gente ya vivía varios años ahí. Les pregunto lo mismo. En lo que a mí concierne, tampoco en donde yo he vivido, nunca me han cambiado de medidor. Entonces, claro, si la vida útil son 5 años y nunca se ha hecho el cambio, y yo he vivido 5, ahorita ya voy viviendo 6 años en la misma casa y no ha habido ningún cambio. Entonces, algo pasa ahí. Probablemente sea uno de los factores que genere que haya muchas pérdidas aquí en la ciudad de Quito. Hay también conectados sin medidor, que pueden ser cuarteles, en algunos casos no se les conecta con medidor, sino si hay una conexión directa, o casas de asistencia social, como una forma de ayuda, no se les factura el consumo. En muchos casos ahora lo que se hace es, se mide, pero no se les factura, se les da como que sería una dádiva o un bono. Y hay los no conectados autorizados, que son los tanqueros. Los tanqueros también se conectan, obviamente, porque tienen que sacar el agua de un hidrante. Entonces, por ejemplo, les pongo el caso de ¿cómo se llama? El servicio de limpieza de sumideros que se hace. Normalmente al contratista se le cobra el uso del agua. Me parece que son $40 al mes, pero el contratista tiene derecho a sacar agua con los tanqueros todo el tiempo.
Entonces, realmente ahí habría que ver si se genera la compensación. Y de ahí los consumos especiales o las pérdidas especiales que se genera por algún tipo de situación específica fuera de las que están aquí mencionadas. Y de ahí las pérdidas técnicas o físicas, que son rebosas o fugas en los tanques, fugas en la red que son difíciles de encontrar y fugas en conexiones domiciliarias que a veces la gente no las arregla o no se da cuenta de que existen. Y si son antes del medidor, ya se vuelve un problema porque no es fácil darse cuenta. Normalmente uno se da cuenta de que hay una fuga cuando el consumo de agua se ve incrementado. Entonces el índice de agua no contabilizada viene dado por el volumen producido en la planta de tratamiento menos el volumen facturado sobre el volumen producido por 100. Normalmente debería estar entre 20 y 25%, de los cuales más o menos es 1/3 comerciales y 2/3 físicas. Y no sé si recuerdan cuál es el porcentaje de agua no contabilizada en Quito. ¿Nadie? ¿Era el 8% por casualidad o eso era otro valor que nos dijo Inge? Disculpe. No, aquí en No, el Quito 8% es creo que era lo tratado, ¿verdad? el agua el agua servida que Sí, es sí, sí. tratada. Eso. No, El, no me el acuerdo, Inge, índice, disculpe. el índice de agua no contabilizada en Quito, en la zona urbana está alrededor del 35%, en la zona rural alrededor del 48%, creo. En promedio tenemos índices del 40-42%. ¿Sí? Es altísimo. En Quito casi la mitad del agua que se trata se va a las pérdidas. Entonces hay que tener en cuenta que eso es un problema. La dotación bruta entonces viene a ser todos los componentes de la dotación neta más las pérdidas, ¿sí?, sobre la población servida. Esta ecuación es más fácil de utilizar. La dotación bruta es igual a dotación neta sobre 1 menos el porcentaje de pérdidas, ¿sí? O lo mismo, consumo total es igual al consumo neto sobre 1 menos las pérdidas. Es mucho más fácil trabajar así. Dije, disculpe, o sea, las dos fórmulas solo cambian en las pérdidas. ¿Cómo solo cambian las pérdidas? Es que la fórmula de la dotación neta era, o sea, igual de industrial, así, Ah, claro, sí. especial. Es que en esencia la dotación bruta es la dotación neta más las pérdidas. ¿Sí? Entonces, en esencia Ya. estás diciendo lo que consume la gente más lo que no sabe qué pasó. Si se perdió por fugas, por conexiones ilegales, o qué. ¿Estamos claros ahí? Sí. Chévere. Entonces, en cuanto a caudal de diseño, nosotros tenemos que el caudal de diseño se determina con la finalidad del diseño de las estructuras hidráulicas que nosotros manejamos. Entonces hay que buscar cuál es el caudal apropiado para ese diseño y nosotros debemos generar una combinación entre la necesidad de la población y los costos de construcción. Entonces ahí viene, no generemos caudales excesivos porque pueden elevar los costos y si se elevan los costos puede que no se generen los proyectos. Entonces tenemos caudal medio diario, caudal máximo diario y caudal máximo horario. Entonces eso ya lo vamos a ver aquí. El caudal medio diario es el caudal promedio obtenido en un año de registros. Entonces, ¿qué hacemos? La dotación bruta en litros por habitante por día por la población total sobre 86.400. ¿Sí? Dotación promedio, ¿no es cierto? El caudal máximo diario depende del caudal medio diario, ¿sí? Y se asume que es el caudal medio diario, pero del día de mayor consumo en el año. Entonces es el caudal máximo diario igual a un coeficiente K sub 1 por el caudal promedio diario. Entonces, el coeficiente K sub 1 se define como entre 1,3 y 1,5 en zona urbana y 1,25 en zona rural. Ustedes deben definir cuál es el que van a utilizar y de esta forma se obtiene. Y el caudal máximo horario es el caudal medio diario
pero en la hora que mayor consumo se ha generado durante el año, ¿sí? No se tiene en cuenta el caudal de incendio, ¿sí? Esto se hace la aclaración porque el caudal de incendio es bastante alto. Entonces, este caudal medio, el máximo horario, es igual a un coeficiente K sub 2 por el caudal medio diario, y este coeficiente K sub 2 está entre 2 y 2,3 para zona urbana y para zona rural 3. Entonces, en esencia, ya vamos a ver luego, pero estos caudales nos sirven para dimensionar el tamaño de las obras que van de la mano con nuestro proyecto de agua potable. ¿Estamos todos ahí? Hice una consulta. Ujú. Esos coeficientes K1 o sea, que depende de que es urbano o rural, eso es independiente de que, por ejemplo, sea una ciudad grande o una ciudad pequeña. No tiene Claro, mayor influencia. o sea, obviamente sí. Por ejemplo, cuando tenemos una ciudad grande, normalmente nos vamos por factores más altos, ¿sí? También podemos utilizar criterios si es que es una ciudad pequeña, pero con bastante industria, podemos irnos por un coeficiente más grande, ¿sí? Entonces ahí ya es en función más bien de la experiencia, pero podemos seleccionar dentro del rango. Y el factor económico también importa, ¿no? Si tenemos un límite de presupuesto, capaz que nos toque irnos por el más pequeño. Entonces siempre el factor económico es demasiado influyente. Entonces quiero hacer este ejercicio. Sí, es importante que hagamos este ejercicio hoy mismo para que lo tengan claro, como el examen es el día jueves, hasta lo de hoy llegaríamos para el examen. Entonces, vamos a hacer el análisis de una ciudad que tiene 43.928 habitantes conectados a la red pública, 4.481 que se abastecen mediante tanqueros y 2.569 habitantes que no tienen servicio de agua. Hay un hotel 5 estrellas, entre estrellas, que es gran consumidor de agua. Tiene una capacidad para 500 huéspedes que consumen 600 litros por habitante por día. El consumo neto de la población que está conectada a la red es de 103 litros por habitante por día, y la población que se abastece mediante tanqueros tiene 30 litros por habitante por día. Queremos saber cuál es la población servida en porcentaje, cuál es la dotación neta total y cuál es la dotación bruta, el caudal medio diario, el caudal máximo diario, considerando que hay un 15% de pérdidas físicas en el sistema. ¿Listos? Entonces, vamos a empezar por la población servida. ¿A qué sería igual la población servida? ¿Qué me dicen? En esencia, toda la población que tiene acceso a la red sobre la población total. Entonces, ¿qué población tiene acceso a la red? Ayúdame. Ariel Román, ayúdame tú. ¿Qué población tiene acceso? Los 43.928. Los 43.928 tienen conexión directa, perfecto. ¿Alguien más tiene acceso a la red? Y los 4.881.
Los 4.481 también tienen acceso a la red, ¿no es cierto? Perfecto. Sobre el total, que sería los 43.928, más los 4.881 y más los que no tienen acceso, 2.569. ¿Qué porcentaje nos da eso? Un 95%. 95%. Perfecto. Entonces, el 95% de la población tiene acceso a la red. Ahora, para determinar la dotación neta, ¿qué debemos hacer? Tú mismo, Ariel. Utilizaríamos la... ¿Cuánto sería? ¿Qué hay que hacer? No me acuerdo, tengo que darme la foto. ¿Perdón? No me estaba acordando de la fórmula. ¿Qué incluye? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué análisis? ¿Quién me ayuda? Tenemos que ver la población servida y ver más o menos cuánto consumen. Exacto. ¿Cuánto consumen todos? Entonces, ¿qué consumos tenemos? De 500 huéspedes. Consumo doméstico primero. ¿Cómo sacamos el consumo doméstico? Población que se abastece de la red. La población que se abastece de la red. Perfecto. 43.928. Por el caudal que ellos ocupan, 103 litros por habitante por día. Perfecto. Y habría que transformarle, ¿no es cierto?, a litros por segundo. Entonces, un día sobre 86.400 segundos. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto me da? Dije, ¿cuánto? Dice 86.000. No, 400. Es la conversión de días a segundos. 52,37. 52.37 litros por segundo. Perfecto. ¿Cuánto es el caudal doméstico? Este sería conectado y este de aquí no conectado. La gente que no está conectada, pero igual consume agua, 4.881 por el caudal que ellos consumen, nos dice 30 litros por habitante por día, por un día sobre 86.400. ¿Cuánto nos da eso? $1,69. 1.69 litros por segundo. Y el caudal comercial. Aquí nos está hablando que hay un hotel que consume agua. Ese entra como un caudal comercial, ¿sí? Entonces nos dice que tiene 500 habitantes por 600 litros por habitante por día, por un día sobre 86.400 segundos. ¿Nos da cuánto? 3,47. 3,47 litros por segundo. Perfecto.
No nos habla de ninguna industria, no nos habla de ningún consumo especial. Entonces, la sumatoria de estos tres me da mi consumo neto. ¿Cuánto es esto? 57,53. 57,53 litros por segundo. Ahora, para determinar mi dotación neta total, a este hay que transformarle a litros por habitante por día. Entonces habría que multiplicarle por 86.400 segundos por día y por 1 sobre el total de habitantes que tenemos. ¿Cuál sería el total de habitantes? 43.928. 43.928 más 4.881. Recuerden que estos no tienen conexión, entonces no los tomamos en cuenta. Y en el otro curso me preguntaban, los huéspedes del hotel, estos no son habitantes, ¿sí? No son gente que está viviendo en la población, sino es población itinerante que vienen, están un periodo de tiempo y se van. Entonces, ¿cuál sería la población total? 48.000. 81. No. O sea, 4.881. 81 más 43.900, ¿cuánto da? 48.179. 179, ¿seguro? Sí, ingeniero. No creo. Ay, perdón, tiene razón. Sí, poquito más debería ser. 48.809, perdón. Por ahí está mejor. Sí, me equivoqué, tecleando. Exacto. Entonces, ¿cuánto nos da la consumo neto? Que sería la dotación neta. 1,84. ¿Cuánto? 101,84 litros por habitante por día. ¿Sí está claro? Sí, todos me siguen. No se olviden, los 500 huéspedes no son habitantes, son parte de un consumo comercial. ¿Puedo borrar? Un ratito, Inge. Ya. ¿Listos? Ya, entonces, el siguiente paso es determinar la dotación bruta. Recuerden la dotación bruta. Puede ser calculada como la dotación neta sobre 1 menos las pérdidas. Entonces, nuestra dotación neta era 101,84 sobre 1 menos las pérdidas del 15%. ¿Cuánto me da la dotación bruta? 119,81. 119,81 litros por habitante por día. Ahora, nos pide el caudal medio diario.
Entonces tenemos la dotación bruta que es 119.81 litros por habitante día por el total de habitantes que eran 48.809 me parece. ¿No es cierto? Sí. Por un día sobre 86.400 segundos. Y esto me da 67,68. 67,68 litros por segundo. Este es el caudal promedio que se manejaría. Y el caudal máximo diario sería igual. Habría que definir el factor K1, ¿no es cierto? K1 por el caudal medio diario, que sería, ¿recuerdan cuál era el rango de K1? De 1.3 a 1.5 en urbanos y 1.25 rural. ¿Cuál cogeríamos? Este es urbano. Urbano, 1.3 o 1.5. 1.3. Me dicen 1.3, bueno, por caudal medio diario, 67.68, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? 87,98. 87,98 litros por segundo. Ese sería el caudal del día de mayor consumo que tenemos en el año. ¿Sí estamos claros todos? Inge, pero usted dijo que el K1 se seleccionaba en referencia sobre todo al Fondo Monetario, no, o sea, al dinero, mejor dicho. No sobre todo, pero es normalmente el factor que más influye, ¿no? Siempre el dinero es el que manda en este tipo de obras. Entonces yo les diría, hay que tener eso en cuenta. Y realmente habrá que ver si es que, cómo se comporta la ciudad, ¿no es cierto? Entonces el caudal máximo diario podría ser importante porque tenemos un hotel de 500 huéspedes, ¿no? Entonces, imagínense si se puede producir una variación importante en el consumo. Pero ahí entran varios factores. Entonces yo creo que podemos decir que el de 1.3 podría ser aceptable. ¿Alguna otra duda? Listo. Si no hay dudas, podemos quedar ahí. Dijimos que íbamos a hacer una pequeña tutoría. Déjenme cambiar.